¿Quién va a ser el próximo presidente del Perú? Aquí te lo decimos. También la biografía no autorizada de Lo Justo, el partido que se separó de los morados. Y renunció el ministro del Interior, con un mes y medio en el cargo, una payasada. Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Se acaba el jueves 16 de mayo y hoy empezamos hablando de eso que todos ustedes quieren saber. ¿Quién va a ser el próximo presidente del Perú? Esa es la pregunta del millón para el 2026 o antes, y aquí vamos a responderla, porque la misión de La Contra es darte herramientas para que anticipes cosas y tomes decisiones. Bueno, ¿quién se va a calzar la banda? Para responder esa pregunta quiero mostrarles unos mapas rapiditos. Son mapas del Perú que muestran por color qué candidato ganó en cada provincia del país desde hace 20 años. Para los que nos escuchan en Spotify, paciencia, que se los voy a ir describiendo. Pero primero, quiero que solo los vean. Miren, esta fue la primera vuelta del 2006. Esa es la primera vuelta del 2011. Esta es la primera vuelta del 2016. Y esta, la más reciente, la primera vuelta del 2021. Ya, ahora miren las segundas vueltas, que ahí la cosa se ve mucho más clara. Miren. Aquí está la del 2006, ahora 2011. Esta es la del 2016, un poquito distinta, pero igual se logra ver. Y esta es del 2021, clarito. Ahí sí, clarito. Bueno, quería que vieran estos mapas antes de decir nada para preguntarles si notaron algo solo a primer golpe de vista. Se parecen mucho, ¿no? Sí, muchísimo de hecho. He tomado la explicación que les voy a dar a continuación del profesor Javier Albán, que enseña psicología electoral en la UPC. Ya ha hecho este compilado de mapas electorales para mostrar algo que es evidente. El Perú vota casi siempre igual. Cuando fue elegido Pedro Castillo en el 2021, muchos quedaron boquiabiertos. ¿De dónde salió este?, se preguntaron. Pero qué sorpresa hubo, me dijo hace poco el profesor Albán, y me mostró estos mapas. Y claro, tiene razón. Castillo fue el candidato que logró encarnar una de las 3 corrientes de votación que se repiten elección tras elección en este país. Solo era cuestión de anticipar eso. Alguien iba a aglomerar ese voto. En vez de mirar la inmensa fauna de decenas de candidatos presidenciales, es más útil para anticipar mirar patrones, que siempre se repiten, y descartar a partir de ahí. Me paso a explicar ya con más calma y les voy mostrando los mapas. Desde hace 20 años, el Perú vota muy parecido. Por supuesto, esto no es una ciencia exacta, no es matemática, hay variaciones, pero las tendencias son clarísimas. La más clara de todas es la del sur andino. En todas las primeras vueltas hay un candidato que llamaremos del sur andino. Es infalible, siempre uno capitaliza la gran mayoría de los votos de ese corredor. ¿Qué votos son esos? Estamos hablando de toda la Sierra Sur, de Junín para abajo, lo que incluye Huancavelica, Purímac, Cusco y Puno. También las provincias de la Sierra de Arequipa, Moquegua y Tacna. Casi siempre, aunque no siempre, incluye también a Madre de Dios. Pero si vemos los mapas electorales, el candidato del sur andino en realidad suele extender su influencia por toda la cordillera de los Andes, como vaso comunicante, hasta su otro bolsón, la Sierra Norte. A ese bloque sólido del candidato del sur andino se le suman ya otros bolsones más esporádicos. Miren, vamos a verlo en los mapas. En el 2006 y el 2011 fue claramente Ollantaytamala. Vemos las provincias en las que ganó marcadas en rojo. ¿Ven el patrón? ¿Ven la franja desde el bolsón de la Sierra Sur a la Sierra Norte? Mucho más marcado en el 2006, cuando era más radical. En el 2011 le robó votos el llamado cuarto candidato, que fue en este caso Alejandro Toledo. Pero de eso ya mencionaremos más adelante. Bueno, ahora veamos el 2016. ¿Quién fue la candidata del sur andino? Verónica Mendoza. Las provincias que votaron por ella están en un color más tenue. Tenue como su posición política. Una candidata más suave que Humala, más ligerita, refleja claramente una versión más suave del patrón del candidato del sur andino. Pero ahí ven claramente el manchón de la bolsa de provincias que ganó en la Sierra Sur y un intento de vaso comunicante con manchitas en la cordillera hasta algunos bolsones en la Sierra Norte. Volamos al 2021 y miren, aquí está Pedro Castillo, que empujó a candidatos como Johnny Lescano, la propia Verónica Mendoza, para canalizar todo ese potente voto andino. Un sur muy marcado en rojo y un grueso paso por la cordillera hasta la Sierra Norte, donde él era. Ya no es tanta sorpresa, ¿no? Ya, el otro candidato que siempre aparece es el de la llamada derecha popular. La derecha con pueblo, le decía un antiguo jefe. La derecha con bases, que llega a las ollas comunes y no parece turista en tour de pobreza. Este candidato siempre tiene las principales bolsones en Lima provincias y en los conos de Lima metropolitana. Pero también en casi toda la densamente poblada costa norte y arrastra también votos de la costa sur, a veces solo hasta Ica, pero a veces todo hasta la zona costera de Arequipa. Estamos hablando de la costa agroexportadora. Es el candidato de los jornaleros del Arándano, por ejemplo, y de los grandes bolsones en barrios populares de las grandes ciudades. Vamos a los mapas. En 2006 fue Alan García, elegido presidente ese año con el respaldo electoral del Sólido Norte, históricamente aprista. Las provincias que ganó están en un tono clarito. En 2011, 2016 y 2021 fue el fujimorismo. Miren esa franja naranja en toda la costa norte que baja hasta Ica. En 2011 el fujimorismo se limitó a los bolsones clásicos de la derecha popular, en las costas. Pero en 2016 ganó en mucho más provincias por la debilidad de la candidatura de Verónica Mendoza.
En 2021 volvió a circunscribirse al patrón original. La potencia de esta candidatura es que gana en ciudades muy pobladas como Trujillo, Piura, Ica. El tema con el fujimorismo además es que tiene mucha selva, una zona del Perú con menor densidad poblacional, por lo que no pesa tanto en el total, pero que sí importa. Bueno, la tercera candidatura es la que llamaremos la derecha pituca. Es la derecha sin pueblo, es la derecha del voto aspiracional, de quienes viven bien o quienes creen que van a lograrlo si se alinean con esa candidatura, digamos. Normalmente gana en Lima metropolitana, por el peso de distritos con alta densidad de la zona central de la capital, y no mucho más. A veces tiene cierto correlato en partes de Junín o Ica, pero a veces. El tema es que el peso de Lima es tan fuerte, porque la capital vive 1/3 de la población del país, que ganar en esa plaza te pone siempre en carrera. Vamos a los mapas. En 2006 fue Lourdes Flores, una pésima candidata. En 2011 Pedro Pablo Kuczynski. Miren esa Lima pintada en celeste. En 2016 de nuevo PPK y terminó de presidente. Y en 2021 un fenómeno raro. El voto se dividió entre varios candidatos, con Hernando de Soto y Rafael López Aliaga, entre otros, partiendo un voto que incluso cuando es sólido ya es frágil. Tonta fue la derecha pituca. Y luego tienes al llamado cuarto candidato, que es una especie de piedra en el zapato que arrastra siempre un dígito de votación, fuerte pero sin mayores chances, cuya función es robarle votos a algunos de los otros tres mencionados. Es el Humberto Lay del 2006, el Alejandro Toledo del 2011, el Gregorio Santos rascándole votos duros a Mendoza en 2016 o el Urresti en 2021. Aparece a veces más, a veces menos. Para efectos prácticos nos interesan los tres primeros. ¿Quiénes pasan a segunda vuelta? La historia dice que casi siempre los dos más sólidos, el candidato o candidata del sur andino con el candidato o candidata de la derecha popular. Pasó en 2006, 2011 y 2021. La excepción fue en 2016, cuando le arrancó el paso el candidato de la derecha pituca PPK a una débil Verónica Mendoza. Pero es excepcional. Y ya, en segunda vuelta las fuerzas de gravedad electorales son mucho más claras. Los mapas de votación se separan casi totalmente entre una gran franja que atraviesa el Perú como su cordillera y una gran mancha clara en las costas, las selvas y Lima. Miren los mapas, 2006, 2011 y 2021. Miren bien, son casi calcadas esas segundas vueltas. En 2016 se dio un fenómeno raro en el que PPK aglutinó al sur en contra del fujimorismo y logró juntar su voto con el de Lima metropolitana. Pero se entiende la dinámica. Bueno, ¿y quién gana? Ahí, en elecciones cada vez más ajustadas, ya se cuenta voto a voto. En 2006 ganó la derecha popular. En 2011 y 2021 el sur andino. En 2016 la derecha pituca. En las últimas 3 elecciones las gotas que inclinaron el peso fueron del antifujimorismo. Ahora bien, ¿quién va a ser el próximo presidente del Perú? Ya es mucho más sencillo adivinar, solo hace falta imaginar qué figuras políticas podrían interpretar una de estas tres corrientes fuertes. Para la derecha pituca está muy claramente perfilado el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. La derecha popular sigue siendo bastión fujimorista. Y en el sur andino, Antauro, Guido Bellido, Aníbal Torres, falta definir. En todo esto, por supuesto, faltan dos cosas. Martín Vizcarra, que podría asumir la derecha popular, por ejemplo, o ser simplemente un elemento disruptor en la tendencia, y el factor outsider, un tipo al que todavía no vimos, como Castillo o Alberto Fujimori en su momento, que se subirá a una de estas tendencias para destronar a quien le ejerce ahora y aglutinar sus votos. Julio Guzmán iba a ser el outsider de la derecha pituca en 2016, por ejemplo. Pero para adivinar quién será el de las próximas elecciones tendremos todavía que esperar hasta que estén por realizarse. Por ahora tienen este podcast como herramienta para jugar a la bola de cristal con los candidatos que ya existen. Vamos a un primer corte y volvemos con un bloque de policías. Renunció el ministro del Interior, aprobaron la ley de legítima defensa y estafas con falso yape. Volvemos. Anuncia en la Contra Podcast, la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros. Y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Recuerda que para recibir todo el análisis y las pepas de este programa, puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp en el link que está en la descripción de este video, aquí abajo. De paso, dale like y suscríbete al YouTube. 1. Se caga de risa el Tren de Aragua. Renunció hoy el ministro del Interior Walter Ortiz, tras apenas mes y medio en el cargo. El general retirado de la policía había jurado al cargo el 1 de abril. Esto es una payasada. El Perú no puede mantener a la cabeza de sus fuerzas del orden a una persona más tiempo de lo que dura un yogurta en la refrigeradora. ¿Cómo podríamos estructurar medio plan serio para combatir a la delincuencia así? Y encima todos caen por razones políticas, víctimas del tonto juego de poder y supervivencia en el que está sumergido el gobierno. Como recordarán, hace
Hace una semana el gobierno de Dina Boluarte desactivó el equipo de la policía que le rompió a combazos la puerta de casa a la presidenta el Viernes Santo. Es decir, el equipo de policías que le hacía la chamba de acción al EFICOP, un grupo de fiscales que investiga la corrupción de alto nivel en el poder político. Bueno, Boluarte lo desactivó a la mala y el encargado de ejecutar esa orden, que fue obviamente una venganza política, fue Walter Ortiz. Como la desarticulación se hizo a lo bruto, y en el Estado todo lo que se hace a lo bruto siempre te regresa como un boomerang, la Fiscalía de la Nación inició hace unos días una investigación preliminar contra Boluarte y contra Ortiz por presunto encubrimiento y abuso de autoridad. Y claro, si a eso le sumamos que no hemos visto nada, absolutamente nada, en cuanto a estrategias efectivas para el combate a la delincuencia, pues la renuncia de Ortiz se caía de madura. Lo celebran los extorsionadores, sicarios y marcas. Con sangre lo celebran. Gracias, Dina, otra vez. 2. Hoy el gobierno promulgó la ley sobre legítima defensa en contra de delincuentes. Como nadie nos defiende en el gobierno, pues nos va a tocar defendernos a nosotros, parece ser la conclusión. La ley había sido observada por el Ejecutivo, pero fue aprobada por insistencia en el Congreso. En sencillo, hace 4 cambios a la anterior norma. Uno, quizás el más relevante, es que excluye este término de proporcionalidad en la respuesta a la agresión de un delincuente. Es decir, que quien ejerza la legítima defensa cuando sea atacado podrá dispararle un choro, por ejemplo, sin necesidad de comprobar que éste tenía una pistola. No será necesario responder con la misma arma con la que te atacan, como antes, que se exigía solo pistola contra pistola, cuchillo contra cuchillo, etc. El segundo cambio es que se incluye explícitamente que la legítima defensa se puede usar con fuerza letal contra el delincuente, letal. El tercero es que se amplían las circunstancias en las que se puede hacer uso de la legítima defensa, para que además de en el caso de que te agredan a ti o a terceros, también sea aplicable a si es que entran a tu casa o tu auto. Esto nos recuerda el caso reciente del dueño de un chifa que mató a un delincuente que entró a su local hace unos meses. Lo habían asaltado varias veces. El cuarto cambio es que queda prohibido dar prisión preventiva mientras se investiga el caso a quien ejerció legítima defensa contra un delincuente. Así que las investigaciones sobre si fue tal cual legítima defensa se realizarían con la persona en libertad. 3. La Municipalidad de Lima ha clausurado el prostíbulo Las Cucardas por operar sin licencia de funcionamiento vigente. Ustedes dirán, ¿qué hace esta noticia aquí? ¿Por qué nos importa? Bueno, soy un convencido de que debe permitirse el ejercicio de la prostitución de forma legal y regulada, con controles sanitarios para cuidar lo más posible la integridad de quienes la ejercen. Y que esto es un tema, 1, de salud pública, 2, de seguridad ciudadana y 3, de mínima empatía humana. Es decir, es un tema de claro interés público. La clausura de locales medio informales pero formales como Las Cucardas termina echando a la calle a las prostitutas, que no van a dejar de trabajar, porque la prostitución ha existido, existe y existirá siempre. Y las deja a merced de las mafias de trata de personas y explotación sexual, que lideran los brazos locales del Tren de Aragua. El centro de Lima y Lince ya se han bañado de sangre por esto hace pocos meses. ¿No es mejor fiscalizar el cumplimiento de normas mínimas de operatividad en espacios como Las Cucardas? ¿O fiscalizan con la misma rigurosidad a todos los negocios y comercios del centro que claramente no operan con altos estándares? Y cierro en corto advirtiéndoles a los amigos comerciantes que nos ven de una nueva modalidad de estafa, gracias al aviso de un seguidor. Mucho cuidado cuando cobren productos o servicios por Yape, porque ya está plenamente operativo el Yapi Fake. Son distintas aplicaciones que se ofrecen en las tiendas virtuales y que logran copiar al detalle todo lo necesario para hacerte creer que ya te yapearon. Reconocen un nombre a partir de un número, reconocen QR, mandan SMS de confirmación al número receptor y te dan toda la interfaz de Yape para sistemas operativos como Android. Ya saben, los malditos siempre están a la vuelta de la esquina. Si no confían, dense el trabajo de abrir su Yape y verificar ahí mismo. Vamos a un último corte y volvemos con la biografía no autorizada de Lo Justo. Una historia de negociaciones y sentimientos de traición en el nacimiento de un partido del que varios se preguntan. Volvemos. Anuncia en La Contra, el nuevo podcast para monetizar de Paolo Benza. Ya somos una comunidad de más de 100.000 seguidores que siguen nuestras pepas día a día, que está creciendo en TikTok. Y hoy necesita de tu apoyo en este canal de YouTube. Mándanos un DM, contáctanos y escríbenos, que te estaremos esperando. Y de paso te contamos unas pepas sin compromiso. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Vamos a cerrar contándoles una investigación que vengo haciendo con paciencia pero entretenimiento hace varios meses. Distintas fuentes han aportado
voluntariamente a ella, desde adentro y desde afuera del partido. Varios de ustedes me han escrito a preguntarme por Lo Justo, el partido amarillo que irrumpió en redes sociales hace unos meses con figuras políticas conocidas en ese ambiente. Me refiero sobre todo al Twitter y un poco al TikTok. Ya varios se han burlado de que la estética de sus comunicados parece la de un menú de pollería, algo que a mí la verdad me ha dado mucha risa. Pero aquí quiero concentrarme solo en los recovecos políticos de esta historia, porque Lo Justo tiene un origen. Ahí vamos. Para nadie es un secreto que el partido amarillo es un pedazo que formó parte del partido morado. Pero he podido reconstruir con fuentes de ambos lados cómo se dio esa salida. Para resumirlo, tras el último fracaso electoral de Julio Guzmán, el poder dentro del Partido Morado cambió de manos. Guzmán se autoexilió en una cátedra en Estados Unidos, queriendo desintoxicarse de la política que le destruyó la vida, y ascendió a la presidencia del partido Luis Durán, un abogado tributarista que ha participado en diversos procesos contra grandes empresas del lado de la SUNAT. Durán, como era de esperarse, rearmó la cúpula partidaria para incluir a personas más allegadas a él y a su visión de eso que ellos llaman centro republicano. El caso es que en esa reestructuración perdió poder el ala danielolivarista del partido. Esto es la facción de personajes que habían sostenido la campaña comunicacional de Guzmán en el 2021. Perdieron todo el peso personajes como Daniel Olivares, el anterior secretario Rodolfo Pérez o la dirigente Flor Borja, entre otros, porque no vamos a convertir esto en una lista de nombres. En cambio, fueron ganando vuelo otras personas, como el actual secretario general, el ex jefe de la SUNAT, Luis Alberto Arias Minaya, etc. ¿Ven el cambio? A simple vista podríamos decir que el partido se andinizó en desmedro de las cúpulas limeñas que habían perdido la elección 2021 por su enfoque comunicacional que dejaba fuera a las provincias. El primer golpe de la nueva dirigencia, sin embargo, fue que se cayera la candidatura del abogado Guillermo Flores a la alcaldía de Lima por errores en los papeles. Tras ello surgió a la interna del partido la principal opositora del poder de Luis Durán, la congresista Flor Pablo, que por entonces era activa militante en las reuniones de alto nivel. Y aquí vamos llegando a lo justo. Pablo tenía la intención de ser presidenta y para ello quería refundar el Partido Morado, cambiarle de nombre y de logo, quitarle toda asociación con Julio Guzmán, que es dueño de la marca Antelindecopi y no la quiere soltar. A la par, Olivares había suspendido su militancia oficial en el Partido Morado y Durán sostenía conversaciones con personajes como la ex ministra de Justicia Marisol Perestello, el académico Eduardo Dargent o el ex congresista regional de Cajamarca Mesías Guevara para que se unan al partido. Guevara al final sí se unió. Perestello incluso asistía como parte de ese acercamiento a charlas del partido, según varias fuentes. Sin embargo, hacia fines del año pasado, Dargent, Olivares, Pablo y Perestello empezaron a conversar por su cuenta sobre la posibilidad de formar otro partido. Y la cosa en sencillo era así. Si no lograban avanzar con el cambio de nombre y de logo de los morados, se separarían. El 10 de enero, Flor Pablo mandó una carta al presidente Morado emplazándolo a empezar con el cambio de identidad partidaria. Luego tuvieron una reunión del comité político en el que acordaron que el tema se debatiría en las bases. Pablo no habría visto en eso verdadera voluntad para hacer el cambio. El 18 de enero, José Luis Márquez Molina, quien fue asesor de Marisol Perestello cuando era ministra de Justicia, reservó ante el Jurado Nacional de Elecciones el nombre de Lo Justo para su próximo partido. 2 semanas después, el 2 de febrero, Flor Pablo renunció oficialmente al Partido Morado. Y 2 semanas más después, el 14 de febrero, hizo lo propio Daniel Olivares. Todos habían decidido ya tras bambalinas a armar Lo Justo, junto a Marisol Perestello, a quien pedí sus descargos, pero dijo que no respondería sobre temas privados. Como pueden ver en esta foto, los que nos miran por YouTube, aquí está la comitiva en pleno de Lo Justo. Vemos a Perestello, atrás está Dargent, está también el influencer Cristian Rojas, etc. Y al centro y de cuclillas está Daniel Olivares, quien como dije recientemente no se atreve a aceptar oficialmente su militancia en Lo Justo, porque colisiona con su trabajo en la ONG Oceana. A ello se ha sumado también el ex congresista Alberto de Belaúnde, entre otros. Y hoy se promocionan con banners en clara alusión a los morados, para robarles militancia, como este en el que se autodenominan un partido sin dueños, en referencia a Julio Guzmán. La dirigencia morada se siente hoy traicionada por sus antiguos militantes, aunque lo que es yo opino que era cuestión de tiempo. Hay figuras políticas que no saben estar a la sombra de otras. Pero ya saben, si sus amigos le preguntan, esta fue la historia de Lo Justo. Y la payasada de hoy es esta. El abogado de Nicanor Boluarte balbuceando una explicación sobre que la reunión entre Mateo Castañeda, su defendida Dina Boluarte y Carlos Morán no fue una reunión sino un encuentro físico. Y mi patrocinador ni siquiera ha cruzado palabras con el señor Morán. Correcto, pero sí coincidieron la presidenta Nicanor Boluarte, el señor Morán, Mateo Castañeda. Por supuesto, había una coincidencia física en el estudio del doctor Castañeda. Entonces, la coincidencia física no es una reunión. La reunión implica pues una interacción, implica un pacto para poder... No hablaron. Claro, un encuentro de voces, de ojos, de caras, de cuerpos, pero no una reunión.
Fuera de acá. Eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y recuerda, en las buenas y en las malas, siempre hay que alentar a un mismo equipo, siempre. Hasta el domingo.